Dios le bendiga. Le saluda el pastor Jesús Lozano, dándole la más cordial bienvenida a este sencillo estudio de la interesantísima carta de Pablo a los Romanos. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 5. Verso 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras enseñan que los hombres estamos en pleito con Dios. Somos enemigos de Dios, como lo advierte Isaías 59:2. Al romper la ley divina, nos ganamos el enojo de Dios en nuestra contra. Sin embargo, al creer en el Señor, al abrazar las promesas de salvación ofrecidas a través de Cristo, se rompe ese enojo. Somos inmediatamente justificados y la culpabilidad nuestra es quitada del medio. Al estar en una correcta armonía con el Señor, podemos tener y sentir la paz. Ya no somos enemigos, sino hijos de Dios, como leemos en Romanos 8:16, 9:8, Gálatas 3:26, Primera de Juan 3:1 y muchos otros más. Esta paz se logra exclusivamente a través de la fe. Una vez que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, es decir, cuando vivimos verdaderamente como sus hijos, como sus siervos, cuando estamos sometidos a su señorío. Verso 2. Por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo advierte que Cristo es por medio de quien tenemos acceso, del griego prosagoge. Esta palabra significa dos cosas: introducir a una persona ante la presencia de un rey, introducir a un adorador a la presencia de Dios. Dicho de otra manera, es Cristo quien nos introduce a la presencia de Dios. En segundo lugar, esta palabra se utilizaba para nombrar el lugar en donde los barcos se aseguraban en el puerto cuando huían o trataban de ponerse a salvo de las tempestades. La gracia ciertamente también nos sirve para encontrar un lugar seguro cuando escapamos de la vida tormentosa y de la ira de Dios. En Cristo encontramos el acceso al Padre. La Biblia manifiesta que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, como leemos en 1 Timoteo 2:5. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hechos 4:12. Por lo tanto, solo Jesucristo es el acceso al Padre. Juan 14:6. A Cristo se le conoce por la fe. Al creer en Él, entramos a esa gracia, regalo, en el cual estamos firmes, parados, seguros, confiados. Y entonces nos gloriamos, del griego kauchaomai, que significa jactarse en el buen sentido. Y no es para menos, ya que esta jactancia nuestra se basa en la esperanza, del griego elpis, y que significa lo que se anticipa con anhelo, expectación, confianza. Esta esperanza es en la gloria de Dios. Es decir, estamos esperando algún día poder ver la gloria de Cristo. Juan 17:24.
además de que seremos glorificados juntamente con Él. Romanos 8:17. Pero además, Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Pablo manifiesta una actitud humilde. En el versículo anterior leímos que se gloriaba, se jactaba en la esperanza de la gloria de Dios. Pero ahora afirma no solamente jactarse de la esperanza, sino aún de las tribulaciones, del griego tilipsis, y que significa aflicciones, cargas, persecución. Ciertamente nos espera la gloria al lado de Cristo, pero por otro lado, mientras estemos en esta tierra, padeceremos por su causa. Sin embargo, el apóstol manifiesta que también en esta situación de tribulación nos gloriaremos. ¿Por qué un cristiano habría de jactarse o alegrarse mientras atraviesa una tribulación? La respuesta de Pablo es porque ella produce perseverancia, del griego upomone, que significa constancia, paciencia gozosa, aguante. Las tribulaciones en el verdadero creyente, lejos de amedrentarlo y hacerle retroceder, producen en él un valor heroico que vence la adversidad y que no se doblega. Verso 4. Y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Esta perseverancia genera carácter probado, del griego dokime, y que se emplea para describir a un metal que ha sido pasado por el fuego y que ha quedado limpio de impurezas. De esta manera, el carácter del Hijo de Dios se purifica, se mejora, es probado. Luego nuestro carácter probado genera esperanza, del griego elpis, y que significa anticipación de algo que deseamos, expectación, confianza. Verso 5. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La esperanza experimentada por el creyente no nos lleva a padecer vergüenza o decepción, debido a que el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de los redimidos a través del maravilloso Espíritu Santo que ha sido regalado a los hijos de Dios. Es precisamente el Paracletos quien sella o garantiza este amor divino incomparable. Verso 6. Porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, es decir, cuando estábamos impotentes ante el pecado, cuando nada pudimos hacer para liberarnos del yugo que nos dominaba, en el tiempo que Dios determinó, el mismo Hijo unigénito de Dios se encarnó para morir, tomando el lugar de los impíos, del griego acebes, y que significa la gente sin Dios, malvados, los irreverentes, contrarios a Dios. Nada merecíamos del Señor, quien es perfectamente santo y moralmente puro. Nada teníamos que ver con Él. Éramos lo opuesto a su santidad. Sin embargo, Cristo fue arteramente crucificado para salvar a los pecadores. Verso 7. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Difícilmente alguno aceptaría morir por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por alguien bueno. Pablo, para enseñarnos acerca del amor divino, sugiere un ejemplo humano. Nos manifiesta que sería difícil que alguien se ofreciera a morir por alguna persona buena. Por ejemplo, que un padre diera su vida por su hijo, etc. Verso 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros,
en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin embargo, Dios, no un hombre, sino Dios, demuestra, del griego sunistao o sunistajo, que significa introducir a favor de alguien, exhibir, demostrar sin que quede duda su amor para con nosotros. No es un hombre dando la vida por otro hombre, sino Dios, quien entrega a su unigénito Hijo para que muera no por los hombres justos, sino por los pecadores. No solamente éramos impotentes ante el pecado, sino que además lo amábamos, nos deleitábamos en pecar, en practicar la maldad. Nada queríamos con Dios, pero el Señor no solamente dijo que nos amaba, sino que además nos lo comprobó. Nos demostró su amor sin dejar lugar a dudas. No hay otra manifestación de amor mayor que esta, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Verso 9. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? La sangre que Cristo derramó en la cruz propició, del hebreo raza, y que significa satisfizo una deuda. Nos reconcilió a través de un pago que se debía. Este precioso sacrificio de su sangre sufragó la impagable deuda que teníamos con Dios debido a nuestro pecado. Una vez que hemos sido justificados por haber creído en Cristo, por medio de Él, la ira que había en contra nuestra fue apaciguada. Y ahora hemos sido salvos de esa indignación justa y divina que había en contra nuestra. Romanos 1:18. Verso 10. Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Cuando no le conocíamos y vivíamos para ofenderle, aún así nos reconcilió, del griego catalazo, y que significa arregló nuestras diferencias, limó nuestras asperezas. Esta reconciliación no se dio de una manera arbitraria, sino que costó la vida o la muerte del Hijo de Dios. Pablo enseguida lanza un cuestionamiento diciendo, y me permito parafrasear: si antes que éramos extraños y enemigos de Él, aún así se atrevió a perdonarnos, ¿cuánto más ahora que ya estamos en paz con Él, no nos va a salvar por la vida que Cristo nos ofrece? Verso 11. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ante la maravillosa revelación del perdón y reconciliación entre Dios y el hombre caído, Pablo como que explota en gozo precisamente al meditar en esta increíble reconciliación que solo Cristo pudo haber obtenido para el hombre. Y no es para menos. Pablo dice, nos gloriamos. Una vez más emplea la expresión, nos jactamos en Dios. Es el Señor quien se lleva todo el crédito de la salvación del hombre. Es Dios el dueño de la gloria y el mérito, debido a que la redención del pecador fue idea y consumación del misericordioso creador del universo. Por lo tanto, el apóstol correctamente se gloría en el Padre, pues a través de nuestro amo, el Señor Jesucristo, hemos sido reconciliados ante Él. Una vez que hemos creído en Cristo por la fe, hemos sido reconciliados. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Ahora tenemos acceso al cielo y solo esperamos a Cristo, quien vendrá de los cielos a recogernos. Primera a Tesalonicenses 4:17. Ciertamente nuestro gozo será pleno una vez que estemos en el tercer cielo
con nuestro Rey y Señor. Sin embargo, una vez que hemos puesto nuestra fe en el Cordero, ya hemos sido salvos y empezamos ya a disfrutar de los beneficios que la salvación nos regala. Verso 12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó al desobedecer a Dios, automáticamente el pecado entró al mundo. Pudiéramos decir que nuestro primer padre abrió la puerta al pecado, del griego amartia, y que significa falla, ofensa. Un solo hombre bastó para que el resto de la humanidad se tornara en pecadora. Lamentablemente, no solo el pecado se transmitió al resto de la raza humana, sino que la muerte que acompañó el pecado pasó a afectar a todos los hombres, debido a que todos somos pecadores. La raza humana ha fracasado ante el pecado. Hemos sido impotentes ante él. Nos convertimos en una raza pecadora y no alcanzamos el nivel de pureza moral que Dios exigiría para ser salvos. Verso 13. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. En este versículo, el apóstol hace un paréntesis muy al estilo paulino para hablarnos ahora de algo sumamente interesante. Dice que el pecado ya estaba en el mundo. ¿A qué se refiere Pablo con lo anterior? Sencillamente a que Adán, Eva, Caín, Abel y todos los habitantes del mundo antiguo pecaron, fallaron al blanco. Por lo tanto, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, quien recibió la ley, el pecado ya existía, ya era practicado por la humanidad. Sin embargo, el pecado, aunque ya estaba sobre la humanidad, no era tomado en cuenta debido a que la ley, que es la que señaló lo que era el pecado, aún no había sido dada a los hombres. Es injusto que a una persona se le despida de su trabajo si antes no le indican lo que debe y lo que no debe hacer en sus labores. De la misma manera, los hombres que pecaron antes de la ley, pecaron sin ley y pudieran argumentar que desconocían la voluntad divina respecto a lo que les era permitido o no. Sin embargo, recordemos lo que Pablo enseña casi al principio de la carta a Romanos. Dios nos dio la ley de la conciencia que nunca nos va a encaminar a pecar. Verso 14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Aunque no había ley que señalara el pecado, sí había muerte. Y ésta gobernó o cobró su cuota a toda la humanidad. Luego Pablo advierte que Adán es figura o tipo del que habría de venir, refiriéndose a Cristo, a quien Pablo llama el postrer Adán. Verso 15. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Sin embargo, el regalo de Dios es superior al pecado del hombre. Si como efecto del pecado de Adán muchos murieron, imaginemos el efecto de la gracia divina que nos fue regalada por Cristo. Dicho de otra manera, en Adán muchos murieron, pero en Cristo muchos vivieron. Verso 16. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio, a la verdad, surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación.
La gracia no es como el pecado que Adán nos heredó. El efecto del pecado, al que Pablo llama juicio, se nos heredó con un pecado que Adán cometió. Es decir, bastó que Adán desobedeciera a Dios una sola vez, aunque después pecó muchas veces. Sin embargo, con la primera que hizo, el resto de la raza humana se hizo acreedora de juicio. Mas, sin embargo, el regalo de la justificación y salvación surgió de los millones y millones de pecados o transgresiones que los hombres hicimos. Bastó un pecado para que el juicio llegara a todos los hombres. Pero la gracia brotó no de una sola ofensa, sino de muchas, para salvar a los que ofendimos a Dios con nuestro pecado. Verso 17. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Jamás se comparará la dimensión del pecado de Adán con el enorme amor y justicia de Dios. Pablo manifiesta que el efecto del pecado de Adán atrajo a la muerte sobre la humanidad entera. Pero por otro lado, aquellos que hemos creído, reinaremos en vida al recibir la superabundante gracia. Y al ser hallados justos, sin que en verdad lo fuésemos, fuimos perdonados o justificados a través de uno, nuestro Señor Jesucristo. Verso 18. Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Un solo hombre pecó, Adán, ofendió a Dios con su rebelión y bastó con esa sola ofensa para que todos los hombres fuésemos alcanzados por la muerte y la condenación. De esa misma manera, un solo hombre, Cristo, cumplió a cabalidad la ley, fue perfectamente justo, moralmente perfecto. Entonces, debido a la justicia de Cristo, todos aquellos que creamos en Él seremos hallados justos. Es decir, su justicia que produce vida nos alcanzó. Verso 19. Porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Adán pecó, nos arrastró a ser pecadores, pero Cristo en su humanidad fue obediente a Dios. Fue perfectamente justo y por su obediencia y su justicia nosotros podemos ser hallados también justos tan solo por la fe en el Hijo de Dios. Verso 20. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. La ley nos desnudó, nos exhibió como lo que éramos, impotentes pecadores y amantes del pecado. Si la ley no existiera, no nos daríamos cuenta de nuestra caída situación. Sin embargo, al conocer las demandas de Dios a través de su ley, podemos darnos cuenta de nuestra desastrosa situación. Al recibir la ley y darnos cuenta de nuestra condición, nuestra impotencia y la grandeza de nuestro pecado, la gracia se hizo manifiesta y resaltó más aún. Se me ocurre dar un ejemplo de cuando nos encontramos en una densa oscuridad y de pronto aparece la luz. Mientras más negra sea la oscuridad, apreciaremos mejor el fulgor de la luz. Pues de esa misma manera, nuestro pecado hizo que la gracia resaltara, que sobreabundara. El amor de Dios se pudo apreciar más aún al ser derramado sobre los indignos pecadores. Verso 21. Para que, así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. El pecado que desde Adán venimos practicando hizo que la muerte viniera a reinar sobre la humanidad. De una manera similar, la gracia impera sobre nosotros, trayendo justicia divina y vida por medio de aquel que fue perfectamente obediente e intachablemente justo. Hasta aquí con el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Les espero en nuestro próximo episodio, en donde estudiaremos el capítulo 6 de esta preciosa carta. Se despide de ustedes su amigo y servidor, el pastor Jesús Lozano, deseando que Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene.